Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Les damos la bienvenida a Pie de Página, un espacio dedicado al análisis de la narrativa escrita, territorio, tradición oral, recomendados, lecturas e invitados. Solo aquí, en Pie de Página. Les saluda Cristian Pedrosa, realizador del programa Pie de Página. Hoy, en este año 2025, les damos la bienvenida a una nueva temporada de este programa literario. Para empezar este año, queremos hablar sobre un tema que hemos tocado muy poco en Pie de Página, pero que es un tema muy importante a la hora de hablar de literatura. Hoy vamos a hablar sobre la poesía latinoamericana. Para eso tenemos un invitado muy especial. Hoy nos acompaña el profesor Jorge Balbuena. Él es Magíster en Estudios de la Cultura con mención en Literatura Hispanoamericana de la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador. Especialista en creación narrativa de la Universidad Central. Licenciado en Humanidades y Lengua Castellana de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Gestor cultural, integrante del comité editorial de la revista latinoamericana de poesía Las Redes Invertidas. Ha recibido reconocimientos como el Premio Departamental de Poesía Cundinamarca en el 2008 por su primer poemario titulado Presos, el premio de poesía de la revista Surgente por el poemario Los Arados del Parpadeo en el 2008 y el premio distrital de cuentos Ciudad de Bogotá 2014. Su obra Péndulos fue reconocida con el primer puesto en el concurso bonaventuriano de poesía de 2010. Su poema Abismos del Silencio fue ganador en el concurso nacional de poesía Palabra de la Memoria y fue finalista del cuarto Premio Nacional de Cuento La Cueva en el 2014, ganador del concurso nacional de poesía La Poesía Pintura que Habla en el año 2017, ganador del concurso nacional de poesía del Festival Internacional de Poesía de Cali en el año 2023. Profe, ¿cómo está? Nos alegra tenerlo en el programa. Hola Cristian, feliz de estar acá, muchas gracias por la invitación, por supuesto, y sobre todo para hablar de esto que nos antoja y nos apasiona, que es la literatura. Como ya ustedes habrán escuchado, el profe es un poeta, también es un narrador, y por eso me pareció, cuando lo conocí, me pareció muy importante traerlo al programa y poder con él conversar algunas inquietudes como estudiantes, egresados y funcionarios de la universidad tenemos alrededor del tema de la literatura y en este caso de la poesía. Profe, la primera pregunta que quiero proponerle, con la cual quiero iniciar la conversación es la siguiente. ¿Qué significa la aparición de la poesía latinoamericana para la poesía universal? ¿Cómo nos puede alumbrar para entender cuál es ese espacio rutilante o esa luz que ilumina la poesía y la literatura mundial a partir de la poesía latinoamericana? Pues bueno, Cristian, esa es una gran pregunta. Voy a resumirla porque tiene muchas aristas, sobre todo cuando hablamos de los componentes antropológicos de lo que ha sido la literatura latinoamericana. Si vemos, debo volverme, por ejemplo, al diario de Cristóbal Colón. El diario de Cristóbal Colón, el diario de viaje de Cristóbal Colón, cuando encontró aquí nuevas aves, nuevos sonidos, nuevos seres, pues inmediatamente tuvo que acudir a la poesía. La conclusión a la que se ha llegado después de leer el diario de Cristóbal Colón es que la única forma de nombrar todo lo que se encontró aquí, las maravillas de ese territorio, de esta nueva tierra, por la que entró por el puerto de Guananí, pues es sencillamente la poesía. Tuvo que nombrar y lo que hacía allí en el diario pues es muy interesante. Desde allí se despliega una mirada alterna a lo que no había pasado antes en el mundo occidental ni en el mundo oriental. Aunque con cercanías algunas desde lo literario y lo estético, Latinoamérica siempre ha representado una diversidad magnífica y sobre todo una diversidad de pensamientos en donde también tenemos presente lo que es lo místico, lo maravilloso, lo fantástico y lo mágico, ¿no? Por esta razón no es gratuito pues que el mismo Gabo haya creado el realismo maravilloso, el realismo mágico, ¿no? Y por esa razón también lo vemos presente en la poesía. Nuestra poesía latinoamericana entra al mundo signada por la oralidad, porque nuestra poesía latinoamericana está llena de voces, de oralidades, de testimonios, porque asimismo nos hemos ido encontrando con nuestros referentes de identidad. Si vemos bien, la poesía de comienzos del siglo XX tiene muchas marcas de voces, de oralidades. Está César Vallejo con un gran libro que se llama España aparta de mí este cáliz,
cuya misión es precisamente mostrarle al continente, a Iberoamérica, que nuestra poesía es netamente oral. Entonces, César Vallejo escribió este libro con algunos errores de ortografía, mostrando cómo se pronuncian ciertas palabras. Entonces, jugó a escribir con la pronunciación. En 1992, Rigoberta Menchú ganó el Premio Nobel de Paz y pues en el quinto centenario de la invasión. Y lo que pasó allí con Rigoberta Menchú es que ella manifestó pues que no sabía leer ni escribir. Sin embargo, ganó el Premio Nobel de Paz por su testimonio de vida. Entonces, eso es una marca una pauta porque nuestra poesía ha sido netamente testimonial, muy significativamente testimonial. No ha estado amparada por academias o por normativas de pronto de carácter un poco más idóneo hacia lo cuadriculado que a veces implica acercarse a la poesía, sino que está muy llena de vidas, de testimonios, de situaciones vitales, de cambios políticos y sociales. Entonces, todavía sigue siendo una gran revelación la poesía ante el mundo. Incluso la literatura latinoamericana llegó al mundo como un estallido al que llamaron boom, el boom latinoamericano, que fue esa gran aparición y por ahí, por supuesto, venía presente la poesía. Profe, cuando nosotros nos acercamos a un texto y siempre tratamos de ver, digamos, una diferencia respecto a algo, ¿no? Queremos compararlo, siempre tenemos como un punto de comparación respecto a algo que ya hemos leído antes o algo que hemos escuchado al respecto de ese tema. Yo sí quisiera preguntarle, profe, ¿cómo podemos diferenciar específicamente la poesía latinoamericana del resto de la poesía pues, que se ha hecho en el mundo? Pues tiene sus variables, ¿no? Yo pues me he encontrado con que leyendo la poesía latinoamericana, que es lo que más he estudiado, pues casi que mi tesis de maestría la dediqué a estudiar la poesía latinoamericana a profundidad y he encontrado ciertos rasgos característicos de nuestra poesía, entre ellas el que acabo de manifestar que uno es el testimonio, nuestra poesía es muy testimonial, muy de la oralidad. Otra, pues es que es un latinoamericano el que funda el modernismo. Es un latinoamericano a finales del siglo XIX quien crea quizá un movimiento que termina influenciando nuestro país, donde está nuestra lengua madre, que es nuestro castellano, ¿no? Que es Rubén Darío. Rubén Darío crea el modernismo, Rubén Darío nicaragüense, y desde allí se dan unas posturas alternas. Ya después llega la generación del 27 española, donde está Lorca, donde está Miguel Hernández, donde está Vicente Aleixandre. Ellos ya empiezan a defender un poco la mirada peninsular, pero aquí en América Latina ya teníamos un recorrido hecho. Entonces, con Rubén Darío se puede decir que hay un pico logrado, hay un gran logro latinoamericano, pero antes de Rubén Darío empezamos a descubrir también una serie de voces que vienen de lo indígena, de lo afro, de esta diversidad magnífica que tenemos como latinoamericanos, este mestizaje, y que se ve presente pues en nuestras letras. Pero es después del modernismo cuando empiezan a aparecer una serie de búsquedas y vanguardias latinoamericanas que ya se empiezan a apreciar como nuestras y como locales. Lo que pasa, por ejemplo, con las escrituras andinas. En Perú, en Bolivia, en Ecuador particularmente, los autores defendieron y reivindicaron las poéticas andinas. Muchas veces quisieron llamarlos surrealistas, porque ellos estaban transgrediendo formas, evocando nuevas maneras de decir, no respetaban la métrica, estaban rompiendo un montón de formas y estaban haciendo más un ritmo poético, estaban trabajando más con el ritmo, con una vocación más de los sonidos del paisaje. Y aunque trataron de llamarlos surrealistas, pues se descubrió que no. Las literaturas andinas también tienen una vocación de transgresión, de ruptura, de vanguardismo. Ahí está José María Arguedas demostrándonos pues que como lo indígena, la visión indígena tiene mucho por manifestar. Y empiezan a aparecer aquí en América Latina una serie de vanguardias que es quizá lo que a la luz del mundo también defiende esa parte creativa de lo que somos en el continente. Aquí tenemos el creacionismo que recreó Vicente Huidobro. Si revisamos en cada país, tenemos una serie de vanguardias que empezaron a ser representativas. Quizá cuando hablamos de vanguardias, hablamos de surrealismo o aparece el dadaísmo, que las queremos y las admiramos muchísimo, a este movimiento europeo también. Pero si miramos hacia el continente latinoamericano, tenemos una serie de vanguardias también muy significativas que terminaron irrumpiendo en el plano mundial, que fueron muy, muy, muy valiosas. Entonces está el ultraísmo, está el creacionismo. Aquí en Colombia tuvimos a comienzos del siglo XX lo que se llamó la gruta simbólica, una serie de poetas que empezaron a trabajar con el simbolismo y el parnasianismo europeos y lo transformaron y lo volvieron nuestro desde Colombia. Si miramos
En Ecuador está un movimiento que se llama La Bufanda del Sol. Y en Perú tenemos un movimiento que se llama Cloaca. Entonces era una serie de poetas que empezó a transgredir usando herramientas que venían de lo europeo, pero que se empezaron a personalizar, a apropiar desde lo latinoamericano, que generalmente es lo testimonial, lo crítico, lo social, y que vienen también marcadas por una seria búsqueda de la identidad, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿En qué lugar del mundo habitamos? ¿Y cómo podemos también ser nosotros desde la poesía? Profe, a mí me gustaría que en su conocimiento y hablando de su tema de maestría nos ayudara a entender desde norte a sur, desde el desierto de Sonora hasta la punta del este, cuáles son los autores y cuáles son los estilos, como un paneo general de la literatura latinoamericana o nuestroamericana, como diría Martí, para entender, digamos, un poco, a veces como que nos quedamos solo en un territorio, en lo andino o en lo caribeño, pero me gustaría que se hiciera un paneo general, si el profe nos lo permite, desde el desierto de Sonora hasta Punta del Este. Claro, ese tema es muy apasionante. Ahora justamente por estos meses, por estos días estamos hablando de lo que es América, ¿no? Vuelve a aparecer allí, entonces ya en Wikipedia es el Golfo de México, el Golfo de América, y pues defendemos el Golfo de México, otros defienden el Golfo de América, en fin, pero seguimos pensando. Yo siento que si hablamos en los términos de la literatura, de la poesía, América, Latinoamérica, la poesía es americana, porque nosotros somos muy influidos también por Walt Whitman. Y Whitman es uno de los creadores de todo el movimiento de la nueva poesía norteamericana. Pero aquí también llegó y llegó por México. Llegó por México con autores muy significativos y muy importantes como José Emilio Pacheco. José Emilio Pacheco, un Jaime Sabines, dos autores como mexicanos que vieron en la poesía norteamericana una posibilidad de conversar. Whitman, ¿qué hacía? Conversar. Whitman nos enseñó a conversar con la palabra y pues nosotros volvimos esa conversación de Whitman testimonio. Para lo que Whitman en Manhattan escribía allí como periodista, se inventaba las noticias en forma de poemas, nosotros lo convertimos en testimonio. Así que nosotros tenemos un linaje, si se puede decir, una fuerte influencia de allí. Y en México, pues principalmente empieza a generarse una poética conversacional, una poética que después termina en el sur del continente llamándose poesía coloquial. En México se habla de poesía conversacional, que es una referencia directa a la poesía norteamericana, y empieza a llegar a otros países en forma de decir, de narrar por medio de la poesía. Ya la poesía en América Latina no está hecha solamente para exaltar, para hablar de la naturaleza, para evocar instantes bellos y profundos y sensaciones, sino que la poesía empieza a ser narrativa, la poesía empieza a ser contada. Y por eso tuve que hablar de Whitman al comienzo, ¿no? Me celebro y me canto a mí mismo y empezamos a contar. Y en México en particular, pues tuvo un movimiento muy significativo que termina influyendo en Centroamérica. Y en Centroamérica, en la Mesoamérica del Salvador, por ejemplo, encontramos a un Roque Dalton, encontramos a personajes como Torrené Castillo, como un Ernesto Cardenal, que empiezan a ver la poesía también como una forma de denuncia. Y esa mirada conversacional que deviene quizá del desierto de Sonora, donde también encontramos evocaciones de un Roberto Bolaño que hizo un homenaje a esas apariciones. Vemos que en el centro del continente empiezan a aparecer unas poetas con una marca de denuncia constante, ¿no? Encontramos poemas clandestinos de Roque Dalton, empezamos a encontrar poemas políticos y sociales. Y cuando ya vamos cruzando hacia el sur del continente, la poesía latinoamericana empieza a volverse un resplandor de imaginación que he encontrado yo en esas lecturas que he venido haciendo, que es cuando se denuncia por medio de una poesía implícita, especialmente en Colombia, en países como Ecuador, como Argentina, como Uruguay. La poesía empezó a ser una poesía imaginista. El imaginismo fue creado en Norteamérica. Pero aquí llegó en forma de poesía de la imaginación. Y la poesía de la imaginación es la poesía en donde se empieza a hablar de objetos, de elementos, de recuerdos, pero a cambiar la versión original, la versión oficial, y se dan otras variantes a lo que se va diciendo allí. Entonces tenemos como tres planos: una poesía norteamericana que es muy conversacional, una poesía centroamericana muy testimonial, una poesía del sur del continente que ya viene con rasgos de imaginería, de imaginación, poesía imaginista. Incluso si vamos más abajo hacia Argentina, nos encontramos ya con una tendencia muy hermética que es conocida como el neobarroco, que son los poetas rioplatenses,
rioplatenses, que es los que los han guardado en ese marco de acción como rioplatenses, que ya escriben ya escriben con errores, les gusta escribir con señas de interferencias. Se dice que esos poetas neobarrocos escriben con interferencia. ¿Cómo se puede escribir en el siglo XX una sola voz? Y es que estamos rodeados de ruidos, la poesía también está hecha de ruidos. Entonces estamos en una serie de exploraciones constantes que no terminan. La poesía latinoamericana sigue creciendo y creo, a mi parecer, que es una de las potencias en la literatura más enormes que encontramos ahorita en la literatura universal. Profe, hay una cuestión, creo que usted la mencionó ahora, la diferencia entre el siglo XX y el siglo XXI y también pues, el siglo XIX, que lo trajo a colación con pues, las independencias y todo lo que refiere lo relacionado a nuestros procesos independentistas. Quisiera preguntarle qué diferencia la poesía del siglo XIX, del siglo XX y del siglo XXI. ¿Cómo podemos encontrar esas pequeñas diferencias sutiles que nos dicen, esto lo escribió alguien del XIX, esto lo escribió alguien del XX y esto lo escribió alguien del XXI? Cristian, yo creo que la respuesta a eso es sencillamente el acceso a la lectura y la escritura. Es la posibilidad de tener la educación. Si vemos, si leemos la literatura latinoamericana a la luz de lo que se puede ver como acceso a la educación, ¿sí? Pues ahora tenemos mucha más gente letrada. ¿Sí? La ciudad letrada de la que nos hablaba Ángel Rama, pues antes estaba excluida, eran unos pocos. Entonces en el siglo XIX eran unos pocos que eran una élite, entonces la poesía es muy de élite, marca una pauta desde quienes pueden acceder al libro, quienes pueden leer, pero el resto de la población, que es casi el 85%, no tiene acceso a ello y por ello no se puede expresar. Pero sin embargo, si leemos, por ejemplo, a un Juan Rodríguez Freire en El Carnero, pues él nos está contando que hay un montón de gente que está cantando, que está diciendo, que es juglar de su cotidianidad. Entonces sabemos que hay poetas, pero no escribían. Estaban por ahí en el siglo XIX. Pero el siglo XIX pues también tiene una marca significativa y es que empieza a buscar una identidad propia, a evocar ciertos paisajes locales, a determinar qué nos diferencia en la naturaleza de un país al otro. Entonces los poetas empiezan como a distinguir ciertas palmeras, ciertas aves, ciertos sonidos y desde ahí es que empezamos a apropiarnos del mundo. Antes que de un discurso o una ideología nos apropiamos de nuestra poesía a partir de la naturaleza. Y en el siglo 19, 20, pues ya empiezan a aparecer estas tendencias donde ya se configuran, donde los poetas empiezan a ser marcados por las influencias europeas, pero aún así a buscar una referencia local, como el caso de Rubén Darío, este nicaragüense que terminó demarcando un cambio notable en nuestra literatura, pero no deja de ser latinoamericano. Entonces ahí vemos también que empieza a aparecer también una intención de apropiarse de las herramientas europeas. Pero en el siglo XX Latinoamérica está asignada por la denuncia, por el testimonio. La poesía testimonial se ha trabajado en el mundo quizá con más vehemencia en América Latina. Tenemos la mayor cantidad de búsquedas del testimonio. El testimonio también donde el poeta latinoamericano deja de hablar del yo, como pasa con el europeo. El europeo habla mucho del yo soy, yo siento, si truena es porque yo sentí, si llueve es porque hay una marca en mí que hizo llover, o la lluvia me la apropio para nombrar, mientras que el latinoamericano empezó a hacer algo y es prestar la voz al que no tenía voz. Y ese ejercicio pues también ha sido una eclosión en el plano literario mundial, porque en América Latina el poeta se desplazó del yo para hablar del otro. Y eso pues también nos identifica muchísimo. Aquí hemos tenido casos de desapariciones, un montón de asuntos históricos como continente y demás, situaciones políticas muy drásticas, dictaduras y demás, donde los poetas empezaron a prestar la voz al otro y eso determinó también un nacimiento de una poética particular que es la testimonial. Y en el siglo XX estuvimos muy signados por ello, una poesía coloquial. El mismo Mario Benedetti fue conocido como el maestro del poema coloquial, del coloquio en la poesía, del decir, del contar, ¿sí? Y alrededor pues de Benedetti hay un montón de gente, solo que Benedetti es quizá el más popular, ¿no? Pero a lo largo del siglo XX empezamos a apropiarnos de una voz que contaba, de una voz que nombraba muchas voces, de una voz polifónica, ¿sí? Tiago de Melo en Brasil, por supuesto, fue quien vinculó al continente, porque antes era como Brasil por un lado y el resto de países por el otro. Y hay poetas como Tiago de Melo o Dávila Andrade o esos poetas brasileños que permitieron también enlazar al continente en una sola familia, si se quiere así. Entonces, en el siglo XX ya vemos exploraciones. Ahorita mucha gente está escribiendo, pero también es por el acceso a la escritura y a la lectura. Ahora digamos que los niveles
de acceso son altísimos. Tenemos bibliotecas públicas, tenemos colecciones abiertas. Uno va a la biblioteca y puede sacar el libro que quiera. La colección abierta es un logro de la humanidad. Entonces, eso ha significado también una posibilidad de que todos se expresen. Y todos pues tenemos muchas formas de mirar el mundo de manera distinta. Así que quien hace poesía es una manera de revelar la forma como lee el mundo, que es distinta a los demás. Y eso nos ha permitido encontrar una serie de variaciones, de exploraciones, de cambios muy significativos. Pero si hablamos de cómo leer un poema latinoamericano ahorita, está en la exploración. Hay una exploración constante donde aparece lo mediático, lo testimonial, la otredad, y empieza también a convertirse la arquitectura del poema en un hecho significativo. La forma del poema, lo caligramático, empieza también a ser significativo. Se juega con las formas de la página, con los cambios, con las fuentes del texto, y en fin. Entonces, todo eso son exploraciones que están ocurriendo ahorita que han sido muy valiosas para leernos en el presente. Profe, yo sé que ya hemos mencionado varios nombres, pero me gustaría que usted nos mencionara esos nombres que de pronto no son tan famosos en la poesía latinoamericana, pero que deben ser, o los cuales debemos ver para entender el panorama de la literatura latinoamericana, porque digamos, ya mencionamos a Benedetti, a Rubén Darío, de pronto a Roque Dalton, pero yo creo que hay otros, y lo sé, hay otros que están escondidos ahí y que nos pueden ayudar a entender lo que es la poesía latinoamericana. Sí, hay autores que han logrado revelarse, ser traducidos a todas las lenguas, afortunadamente, pero hay otros que no, que han sido fundadores, ¿no? Yo hablo muchísimo de un peruano que se llama Carlos Oquendo de Amat, que es del comienzo del siglo XX, que le escribió un libro llamado 5 metros de poemas. Ya nos dice muchísimo, porque a comienzos del siglo XX todavía había Perú, América Latina en general, todavía es una sociedad muy conservadora. En Perú están borrando, toman fotos de las plazas y borran a los indígenas de las plazas. Eso está pasando en Perú a comienzos del siglo XX, que es una denuncia que hace José María Arguedas. Entonces, y está José Carlos Mariátegui también revelando esa situación y diciendo, pero ¿cómo es posible que tapemos nuestra riqueza? Y aparece un Carlos Oquendo de Amat que deja solamente un libro, que es 5 metros de poemas. Él es de Puno, Perú. Es un libro al que yo valoro muchísimo porque siento que ahí hay una semilla de lo que es la poesía latinoamericana, de lo que tenemos ahora. Sin ese libro hubiera sido muy difícil conocer bastantes cosas de lo que poseemos, de los que tenemos y la forma de mirarnos como latinoamericanos. Hay otro autor que se llama César Moro, que escribió un grandioso libro que se llama La tortuga ecuestre. La tortuga ecuestre, ¿no? Es un juego de palabras bellísimo, pero César Moro fue un autor latinoamericano que estuvo en el grupo de los surrealistas de André Breton. Allí aparece en sus reuniones, él estuvo presente, él estuvo allí, aparece en la antología que hizo André Breton sobre los poetas surrealistas, él se metió en el movimiento. Fue un autor latinoamericano que fue a Europa y se metió ahí en el juego del surrealismo y se sintió un poco rechazado allí y termina fundando el movimiento surrealista en México. Él viaja de París a México, a Ciudad de México, y termina fundando allí el movimiento surrealista. Por supuesto, imagínate, el surrealismo en Ciudad de México, pues tuvo unas variantes bien interesantes, muy macondianas. Para ese tiempo que no se habla de Macondo, pero podemos decirlo ahora, sí tiene algo muy macondiano, muy tergiversado, y eso pues también me parece que debe prestarse una atención fuerte hacia ellos. En Colombia tenemos a Luis Vidales, es un autor que debemos leer. En 1926 publica un grandioso libro que se llama Suenan timbres, y quien lo descubre es Jorge Luis Borges. Ni siquiera hablan de él en Colombia, ni siquiera hablan de él aquí alrededor, sino que es Jorge Luis Borges en Argentina quien dice, oigan, en Colombia hay un señor llamado Luis Vidales que ha sacado un libro maravilloso que se llama Suenan timbres, y él termina publicándole una antología allí. Y es de Argentina que se manda el eco hacia Colombia, donde dicen, carambas, y empiezan a leer a Luis Vidales. Entonces, un autor al que hay que volver. Hay que leer a Héctor Rojas Erazo, por supuesto, hay que leer a Eduardo Lizalde, hay que leer a una gran poeta argentina que se llama Olga Orozco, que fue la maestra de Alejandra Pizarnik, a su compañero Enrique Molina. Son autores que están por ahí divagando, que no se leen mucho, pero que son como unas piedras angulares de la poesía latinoamericana. En Chile tenemos al gran Gonzalo Rojas. Se habla en Chile mucho de Neruda, se habla de Vicente Huidobro y se habla de Gabriela Mistral, pero también hay que hablar de Gonzalo Rojas y otro gran maestro chileno que se llama Pablo de Roca. Pablo de Roca es otro autor que vivió en la etapa de ellos, que fue contemporáneo, pero que, no sé, pasó a un olvido, que no se lo merece porque es un gran poeta. Y también está Carlos Pessoa Beliz, que es un poeta chileno también de esa contemporaneidad, pero que a la sombra de esos premios Nobel alrededor, pues terminaron siendo un poco mal difundidos, digámoslo así, porque son autores que quien llega a ellos, pues hay que leerlos. De Venezuela, por supuesto, hay muchísimo que leer. Hay un autor que creo que es obligatorio para la poesía latinoamericana, que es Eugenio Montejo.
eh, que, que siempre hay que visitarlo y conocerlo y que nos ha dado como unas puertas muy interesantes para entender nuestra poesía latinoamericana. Y bueno, creo que la lista es grandotota, la lista es enorme, pero por ahora puedo decir que estos son los que recomiendo. Profe, muchas gracias. Antes de despedir el programa, quisiera pedirle dos cosas. Lo primero, que nos cuente cuáles son sus proyectos, cómo va, si tiene algún libro en las prensas o que tiene pensado en su escritura y también que nos leyera un pequeño poema, pues ya estamos hablando de poesía, entonces sería bueno cerrar el programa con algunas estrofas, algunos versos. Y bueno, profe, me ha gustado mucho compartir este espacio con usted. Gracias, Cristian. Claro que sí, igualmente agradecer a Radio ESA por este espacio. Qué bello poder hablar de las palabras y enlazarlas con lo social, ¿no? Porque la poesía ha terminado también construyendo una historia. En la poesía también leemos la historia, leemos la sociología, leemos la antropología de lo que hemos sido. ¿Qué proyectos? Sí, tengo por ahí unos 5 libros de poesía que sigo, que no he publicado, que sigo puliendo. De repente, hay días en que de repente uno trabaja más como que mira el mundo con algún tema particular, entonces uno también va como armando. No soy un poeta que escriba un solo libro al tiempo, como de corrido. Sí, sí reviso a veces un solo libro, lo corrijo, pero a veces mi escritura es muy diversa. Puede ser que un día escriba muy urbano, otro día escriba muy esencialista, otro día esté muy imaginista, otro día esté muy hermético. Y entonces es también como esa voz vaya fluyendo en ese día, pero asimismo también sé y reconozco qué quiero decir y cuál es el libro que quiero ir construyendo. Por ahí tengo algunos libros que estoy moviendo pues a concursos, a convocatorias, y de repente en algún momento saldrán favorecidos y pues esperaré, o si no, pues en algún momento también verán la luz con autopublicación. La autogestión creo que también es una vía muy interesante por estas épocas para darse a conocer, para presentar los libros. Y también tengo narrativa. Yo ya tengo mi libro de cuentos ahí listo para salir. Tengo por ahí un proyecto de novela que va andando, que por supuesto le trabajo constantemente, pero pues ya llegará el momento. Y sobre todo con la poesía me conecto muchísimo porque ya asumí eso como desde la adolescencia vengo escribiendo poemas como muy escuetamente, muy sueltos, muy jocosamente, y ese juego de estar en contacto con la palabra poética me ha permitido pues más allá de sentarme en el escritorio, es como ir atrapando imágenes, como con los chicos que tengo en mis talleres, yo les digo, vamos a salir a atrapar poemones, ¿no? Y entonces yo me la paso atrapando poemones por ahí que convierto en frases, en ideas, y en algún momento esa lista de poemones pues terminan convirtiéndose en una búsqueda de lenguajes, de formas, de constructos, de miradas, y van desarrollándose como poemas. Bien, voy a leer de aquí este poema titulado Zapping. Mi padre frente al televisor, sentado en el sofá, acomoda el mundo. Lo he visto repasar la historia de sus manos en los 700 canales que a diario desacera, llamar al árbitro por el mismo nombre y a la reina de Inglaterra burlar por su extraña forma de sembrar un ataúd. ¿De qué trazos invisibles está hecho el mundo? A mi padre le basta con lanzar una mueca al vacío para cambiar el destino de los hombres, la ciencia, el pasado. De las bombas que rugen en las selvas se va hacia los rugidos de un león bajo un sol dinástico, y de la rosa de un septiembre negro decide mejor pisar las aceras de una ciudad gótica. Todo puede pasar en el azar de la tierra, hasta una noche atravesada por un rayo de hielo que el silencio deshace para que nadie vea. Nadie mira la luna que repta. Hace mucho no se transmite en vivo y en directo ninguna alunización. La última vez todos corrimos buscando un candil. La lluvia cae sobre la noche y mi padre sube el volumen para desaparecerla. También he visto el viento adolorido curarse en un comercial su enfermedad. El mar se puede contemplar en el 116, un maremoto en el 312 arrasa con una prisión, los extraterrestres llegan en el 569, muere un domador de faros en el 92, el tiempo se acaba en el 46, mi padre frente al televisor, sentado en el sofá, acomoda el mundo. Gracias, profe. Con esto nos despedimos. Esperamos que hayan pasado un buen rato. Nos vemos en los libros. Muchas gracias. Gracias. Les damos la bienvenida a Pie de Página, un espacio dedicado al análisis de la narrativa escrita, territorio, tradición oral, recomendados, lecturas e invitados. Solo aquí, en Pie de Página.